que no pueden estar. Bueno, buen día. Entonces, Marjorie te explicaba que las plantas atrayentes son las que precisamente van a ayudar a eso, a atraer. ¿Atraer qué? Atraer insectos benéficos, atraer entonces polinizadores, ¿sí? Entonces, esas son en su mayoría plantas con flores. Sí. Que esas también las tienen que estar semillando ya. Ah, ok. ¿Sí? Sí, esta era mi pregunta, si sembrabas semilla o la plantita. Como quieras, pero les recomiendo que lo hagan rápido. ¿Sí? Como Okay. quieras, pero rápido, porque recuerden que el tiempo corre, ¿no? Y la planta no crece a nuestro ritmo. Entonces nosotros debemos de darle tiempo para luego ir tomando los datos, para luego ir mirando cómo se ha comportado, ¿sí? Entonces primero incorpora todos tus 3 tratamientos y luego incorpóralos si puedes hoy mismo, pero siempre tienen que saber cuánto incorporé, cuáles son las características de mi tratamiento, porque todo eso va escrito para el informe tipo artículo científico, ¿sí? Entonces siempre tienes que decir, tienes que escribir, por ejemplo, el estiércol de caballo, ¿cuánto tiempo tienes de compostado? ¿O cuánto tiempo lo han tenido la gente que te lo va a regalar? Pues eso sí se lo tendría que preguntar a la muchacha, al Bueno, esposo del señor, porque ok, sí entonces, me dijo que sí ya lo tenían de bastante tiempo, pero no me dijo cuánto. entonces todas esas cosas ténganlas en cuenta. ¿Por qué? Luego les voy a hacer bien un videito, una especie como de ayuda para que ustedes vayan entendiendo un poquito paso a paso. Lo que se quiere con la escritura del artículo científico o con cualquier artículo también es mostrar los resultados de una investigación, pero aparte también que si a alguien le interesa replicar esa investigación en cualquier parte del mundo, entonces el artículo tenga todos los insumos y la gente lo puede hacer. Entonces, dentro de estos insumos hay un apartado que se llama materiales y métodos. Ahí tienen que poner exactamente qué utilizaron, cuáles fueron las condiciones de la materia prima. En este caso, entonces, tu estiércol de caballo, el estiércol de gallina, el estiércol ¿qué decías el otro? Bueno, tus 3 estiércoles. Entonces tienes que decir cuánto tiempo tenían de compostado, cuántos cuántos kilos, cuántas libras, o sea, tienes que decir todo para que cualquier persona que quiera replicar tu investigación, entonces lo pueda realizar. ¿Sí me entendiste? Sí, Marjorie? Lick, sí. Ok. ¿Alguna otra Y pregunta? con, con la medida, No te con la escuché. medida que se le tiene que echar del fertilizante, perdón, con la medida que se tiene que echar de fertilizante, ¿eso cómo lo calculo No, o la lo hago? medida, o sea, la medida no, ustedes tienen la posibilidad de crear su propio experimento, o sea, ustedes tienen la posibilidad de decir, bueno, yo voy a aplicarle, digamos, 50 kilos, yo voy a aplicarle 20 kilos, o sea, ustedes tienen la posibilidad de elegir eso, ¿sí? Lo que siempre se les instruye, lo que siempre les pido que hagan es que siempre ustedes digan, escriban cuánto fue la medida, ¿sí? Además, eso también depende del distanciamiento de siembra de su cultivo. Si su cultivo es muy pequeñito, pues para qué el distanciamiento de siembra es muy pegadito, digamos, para que usted le va a echar, digamos, 50 kilos, ¿sí? Si solamente tiene 10 plantas de ese tratamiento. Entonces, en cambio, si fuera una planta grande, si el distanciamiento fuera gigante, entonces sí ocuparías mucho más. Lo que tienes que hacer es ir buscando en la literatura posiblemente cuánto se ha aplicado, pero para tu cultivo específico. No lo vas a encontrar tan fácil, pero sí posiblemente esté. ¿Listo? Entonces yo no les puedo dar una medida exacta. Yo lo que les podría decir es, por ejemplo,
tu planta es grande, es pequeña, cuánto ella, cuando esté bien totalmente desarrollada, cuánto espacio va a ocupar, sus raíces son profundas o sus raíces son superficiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sus raíces son muy superficiales, con que tú incorpores a 10, 15 centímetros todo tu abono orgánico, va a ser suficiente. Pero si tus raíces sabes que son profundas, por ejemplo, hay un chico en agronomía que él va a sembrar plátano. Entonces él va a sembrar plátano, las raíces no es que sean súper profundas, pero sí tiene que pasarse a los 15 centímetros para incorporar todo, ¿sí? Otro va a sembrar, por ejemplo, papaya. Entonces es diferente eso al que vaya a sembrar, qué sé yo, una albahaca o el que vaya a sembrar una ruda, ¿sí me entienden? Entonces el que va a sembrar como medicinales, condimentarias, entonces puede incorporar 10, 15 centímetros, todo el tratamiento. Pero el que vaya a sembrar algo que tenga que expandir sus raíces mucho más, entonces debe incorporar más profundamente y de pronto utilizar también mucho más tratamiento. ¿Sí? Sí, Lick, ya me quedó claro eso, la ¿Sí? verdad. ¿Ya más o menos? Gracias. Ok, Sí, con gracias. mucho gusto. Bueno, entonces esperen, voy a parar aquí. Bueno, entonces continuemos, les voy a compartir pantalla, me dicen por favor si la pueden ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Lick. ¿Sí? Bueno, ¿qué habíamos dicho de la huella ecológica? ¿Quién me recuerda? ¿Qué habíamos dicho? ¿Queremos dejar una huella ecológica alta o baja o eso qué es? A ver, Marjorie, Alejandra. ¿Quién es Galaxia 30 para que por favor o se renombre o ponga la cámara? ¿Qué habíamos dicho entonces de la huella ecológica? ¿Jóvenes? Yo no estuve en la clase pasada, Lick, por eso no le comento nada. ¿No has estudiado tampoco lo que hay en el campus virtual? Ya tienen que ir estudiando, mujeres, porque ya esto ya inició hace rato. ¿Sí? Ya tienen que ir estudiando y no perdemos mucho tiempo. ¿Y quién más? ¿Quién sí estuvo en la clase anterior? Alejandra estuvo. No, Lick. Ni Marjorie ni Alejandra estuvieron en la clase anterior. Yo no pude entrar el jueves pasado. Sí, yo ya vine tarde y cuando quise entrar nunca me dieron el acceso a entrar. Recuerden que necesitamos que ustedes realicen sus estudios autónomamente. ¿Sí? Esta modalidad es mucho de ponerse las pilas autónomamente, ¿sí? Está bien. Bueno, decíamos de la huella ecológica que queremos una huella mucho menor, una huella lo menor que podamos dejar, porque la huella ecológica es como todo lo que gastamos, todo lo que consumimos, todo lo que utilizamos. Entonces, por ejemplo, el mercantilismo o estar utilizando tantas cosas que a veces ni necesitamos solamente por moda, todo eso consume una energía fósil, todo eso consume unos recursos naturales, todo eso ayuda cada vez más a la degradación, ¿sí? Y a menor biodiversidad. Entonces necesitamos que esta huella sea menor, por eso habíamos hablado de esto,
¿sí? Del modelo clásico y el modelo alternativo. Si ustedes no estuvieron, necesito que por favor vayan a leer, y si tienen preguntas ya saben que me pueden consultar por varios medios, ¿sí? De aquí les hablaba de por qué es integral la agroecología. Entonces hablábamos que está constituida por 17 disciplinas, 17 disciplinas las cuales cada una de ellas fue a aportar lo suyo, ¿sí? Pero también necesitamos que entiendan que es integral, o sea, que no se le queda nada por fuera. ¿Por qué? Porque la agricultura, la agroecología, siempre lo que quiere es conservar, pero el objetivo final es producir. Sin embargo, es conservar. ¿Conservar qué? La biodiversidad, ser sostenible y ser sustentable en sus prácticas, ser limpia. Cuando hablamos de limpia, quiere decir que no se utiliza nada que le haga daño indirectamente o directamente a todo el agroecosistema. Entonces no se utiliza insecticidas, fungicidas, herbicidas, nada de eso, ¿sí? También ser biológica, siempre pensamos entonces en los organismos, siempre pensamos en todo lo que está vivo, ¿sí? Biodinámica. La biodinámica tiene muchas técnicas, pero siempre lo que se quiere es que estemos acorde o en una relación muy armónica con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza, con todo, ¿ok? Tradicional, porque les hablaba yo antes que se aplican muchas técnicas tradicionales, se valora mucho lo que nos dejaron los ancestros, se valora mucho lo que hace, digamos, el que tiene más experiencia y más edad, ¿sí? Aunque no siempre el de más edad es el de más experiencia, pero se valora muchísimo el que tiene muchísima experiencia, la gente que ha cultivado y los que nos pueden enseñar de verdad de agricultura. Entonces son gente que en su mayoría tiene bastante edad y que ha cultivado pues por muchísimos años, ¿sí? Entonces es una alternativa, pero también es la única vía, al menos yo la veo así, ¿sí? Entonces, estos fundamentos siempre es vital que lo sepan, se fundamenta siempre entonces en lo social. Siempre necesitamos lo social, y lo social debe ser un pilar, un fundamento básico para todo lo que es la agroecología, ¿sí? Lo social ya lo vemos entonces como todo lo que tiene que ver y la interacción que tiene que ver con todas las personas. Pero también tenemos fundamentos en lo político, ya que yo les comentaba la otra vez, todas las leyes que se crean, todas las leyes que se puedan realizar, deberían de ser siempre a favor, ¿no? A favor de lo que puede ser o de lo que es toda la sociedad. Entonces, estas leyes deberían de venir a beneficiar y no deberían, como muchas de ellas lo hacen, a maltratar y a intentar que sea menos justo el pago, la producción y todo, ¿sí? Lo cultural, igual vamos a los ancestros o vamos también a diferentes formas de producción de alimento, porque no todas las culturas producen el alimento de igual forma, pero si esa cultura produce ese alimento basado siempre en la sostenibilidad, en la sustentabilidad, basado siempre en el principio de respeto para lo que es la biodiversidad y todo el agroecosistema como tal, entonces estaríamos bien, ¿no? Una economía, sí, porque la agroecología también debe ser rentable. De hecho, muchas veces la gente dice, es que es más costosa que todos los alimentos más costoso que todo lo que tiene que ver con los alimentos orgánicos son más costosos. ¿Más costosos que cuáles? Los que se producen normalmente como convencionales o tradicionales, ¿sí? O sea, todos los que tienen fertilizantes de síntesis química, fungicidas, insecticidas, todo. Pero debemos ver también que ayuda muchísimo más a la salud, ¿sí? Entonces, es una cosa por la otra, sin embargo, no debemos llevarnos eso de que lo orgánico es más costoso, no. No es más costoso si lo vemos desde el punto de vista
de beneficio, ¿sí? Porque una cosa es lo caro y otra cosa es lo costoso, ¿sí? Y medioambientalmente, entonces ayuda muchísimo, ya sustentado en todas esas disciplinas que ya hemos hablado, ayuda muchísimo porque conserva, no solamente el suelo, sino que conserva la biodiversidad, conserva también a los animales, ¿sí? Entonces, de los principios tenemos estos 6, de los cuales habla Altieri. Altieri es uno de los doctores, junto a Clara Nicholson, que más ha aportado a la agroecología. De él tenemos muchísimo que aprender. Y él nos deja estos 6 principios, aunque también habla de otros fundamentos, pero estos 6 principios son básicos y es necesario que ustedes lo sepan. Entonces, uno siempre debemos pensar cuando producimos en incrementar el reciclaje de biomasa y el balance de flujo de nutrientes. Siempre a veces yo les intento hablar de un ciclo cerrado de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan pérdidas excesivas o que no hayan pérdidas sin estar como constituyendo o devolviendo esos nutrientes. ¿Qué quiere decirlos con esto? Cada vez que nosotros nos comemos, digamos, un banano, nos comemos una mandarina, cualquier cosa, eso salió de un agroecosistema, ¿sí? Y eso lleva, por ende, lleva in situ unos nutrientes. Esos nutrientes no van a volver al sistema si nosotros no devolvemos en forma, puede ser de abonos orgánicos, puede ser de enmiendas. Entonces, nosotros debemos devolver esos nutrientes al suelo, ¿sí? Para que el suelo no vaya agotándose o desgastándose, sino que siempre haya un flujo de nutrientes. Por ejemplo, cuando uno cosecha, todos los residuos de cosecha deberían quedar en las fincas, ¿sí? El incrementar el reciclaje de biomasa siempre es nunca estar queriendo esas fincas limpias. Limpias me refiero a que quieren quitar todo y no ver sino la plantita principal, el cultivo principal, sino que aquí en agroecología siempre requerimos o siempre se intenta que haya todo un flujo de nutrientes, que haya todo el reciclado de la biomasa cuando, por ejemplo, queda un cultivo, entonces todo ese rastrojo que a veces llamamos, todo ese rastrojo ayuda. Y ayuda porque él al dejarlo allí va a proteger el suelo y él al dejarlo allí va a aportar unos nutrientes también. Entonces, es bien importante, esto tiene, bueno, mucho más profundidad, pero recuerden pues que no, ustedes no son agrónomas, entonces se los intento decir como algo superficial. En los principios agroecológicos tenemos asegurar la calidad del suelo, alto contenido de materia orgánica y biología del suelo. Siempre que pensemos en suelo, pensémoslo tridimensionalmente, entonces pensémoslo como lo biológico, lo químico, pero también lo físico, ¿sí? Y aquí se hace mucho énfasis en la biología del suelo, porque allí tenemos los macro, meso y microorganismos que son nuestros trabajadores, pero debemos darle condiciones para que ellos hagan sus labores, ¿sí? Y asegurar la calidad del suelo es siempre tener en cuenta cómo está el porcentaje de materia orgánica del mismo, cómo está entonces, cómo está físicamente el suelo, cómo está químicamente. Más adelante vamos a ver todas esas características químicas, físicas y biológicas para que vayan entendiéndolo un poco más. Minimizar la pérdida de recursos, siempre lo que se quiere es minimizarla. Tener una producción sostenible y sustentable. Entonces, minimizar, ¿qué tipo de recursos? Bueno, todos, pero por así nombrarles algunos, los nutrientes. Tenemos 17 nutrientes esenciales divididos entre macro y micro, que también se los voy a enseñar. Entonces, minimizar la pérdida de esos nutrientes, que se habla en el primer principio, que es el flujo de nutrientes. También el agua, minimizar esa pérdida, esa contaminación de agua que ahora estamos viendo tan marcada a nivel mundial.
minimizar la pérdida de recursos genéticos, sea de flora o fauna, y pues minimizar la pérdida también de biodiversidad, ¿sí? Otro tenemos es la diversificación genética y de las especies a nivel de finca y de paisaje. Esta diversificación, como su palabra lo dice, entonces es tener diferentes, ¿sí? Diversificar. Entonces, la diversidad genética no se logra con un monocultivo, se logra con un policultivo, pero no solamente con el cultivo como tal, como para alimentación, sino que también se requieren, como yo les estoy diciendo, que pongan en su huerto plantas repelentes, plantas atrayentes, plantas que nos van a ayudar a potencializar y a regular todo nuestro huerto, ¿sí? En el caso de ustedes. Y especies a nivel de finca y de paisaje, entonces en el paisaje también vemos que es importante tener, por ejemplo, los árboles más grandes que nos den sombra, que le puedan beneficiar con un hábitat a los pájaros, pero también los arbustos son importantes, el cultivo principal es importante, entonces siempre queremos esa diversificación de todo, ¿sí? También en diversificación genética es importante que sepan que no es bueno tener una genética única, o sea, una especie única como se hace en un monocultivo, porque, por ejemplo, si viene una plaga, se lo va a llevar todo, ¿sí? Va a comer todo el mismo. Si usted tiene diversificado y tiene diferentes, entonces lo que pasa es que vamos a tener mucha mayor, ¿cómo les digo yo? Como distractores. ¿Por qué? Porque si hay una planta que le gustaba mucho, quizá otra planta no le guste. Entonces, no se nos va a arrasar con todo. Además que la diversificación genética también nos permite que sea diferente los nutrientes que absorben las plantas. No todas las plantas absorben, sí absorben los mismos nutrientes, pero no todos lo absorben en la igual cantidad de nutriente y al mismo tiempo. Entonces queremos por eso siempre los policultivos, además de un montón de beneficios que traen, ¿sí? Incrementar la interacción biológica y sinérgica. El sinergismo, véanlo como, someramente como la ayuda que puede hacerle una planta a otra, o la ayuda que puede hacerle un animalito a otro, ¿sí? Porque lo contrario ese es el antagonismo, que ya es como un enemigo. Pero el sinergismo, véanlo como un amigo, como que potencializa una cosa, potencializa la otra, ¿sí? Y por último, establecer una agricultura de procesos. Entonces, siempre organizar el sistema agroecológico, decir, aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer un diseño, vamos a establecer por dónde serían como las entradas y las salidas en todo el sistema, ¿sí? Entonces, los procedimientos son bien importantes aquí. Los procesos que llevan a cumplir con esos principios. Entonces, ¿qué procesos que a su vez esos mismos procesos tienen procedimientos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando cultivamos? ¿O qué tenemos que hacer cuando vamos a sembrar? ¿O qué cosas tenemos que ponerles cuidado o ponerles mayor interés? ¿Sí? Entonces, es bien complejo, por así llamarlo. ¿Alguna pregunta, muchachas? Les pongo que es un camino frente a la crisis actual, porque realmente así lo es. Empezando porque evitamos o tratamos de que no existan dependencias. ¿Dependencias qué? Dependencias directas de todo lo que son insumos, ¿sí? Lo que son insumos. Ya ven que en los monocultivo, recuerden que mono es uno, monocultivo, siempre se cultiva entonces una sola especie. En esa sola especie, como les decía, absorbe los mismos nutrientes. En esa sola especie aplican un insecticida para arrasar con todo, porque vino una especie y no hay controladores biológicos. Entonces, este es un camino porque no necesita una dependencia gigante
de todas las grandes transnacionales, y el agricultor se le enseña entonces a trabajar en su finca como él puede realizarlo, pero con unos procesos, con unos principios a cubrir, con toda una tecnología diferente a la convencional, ¿sí? Entonces, es un único camino, ya que hemos visto que toda la revolución verde, que ustedes ya leyeron sobre ella, toda esta revolución verde no ha traído beneficios, ¿sí? No ha traído beneficios, y por el contrario, nos ha creado una crisis gigantesca, empezando también por todas las políticas sectoriales que se han creado. Bueno, aquí ya saben, si tienen preguntas, entonces me las hacen, por favor. ¿Tienen alguna pregunta de esto hasta ahora? Pamela, Alejandra, Marjorie. ¿Alguna pregunta? No, todo quedó claro. Bueno, recuerden que aquí para poder entender tienen que leer un poco, ¿sí? Porque aquí estamos como muy rápido. Tienen que leer un poco sobre cada una de estas cosas, ¿no? También les va a ayudar a sustentar y a ir entendiendo un poco más las tareas que se les están poniendo, ¿sí? Pero necesito, por favor, que tengan más disciplina y que estudien un poco más, porque las estoy notando que a veces que no pude entrar, que no he leído, que no he visto el campus, que no he descargado nada, y pues ya realmente empezamos hace rato, ¿no? Bueno, entonces, ¿nadie tiene preguntas hasta ahí? No, Lee. Bueno, recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? Cuando necesiten. Aquí ya nos está avisando que posiblemente nos saca en 7 minutos, entonces todavía tenemos algo de tiempo para continuar. Calendario de actividades, envío de avance de informe final, ayuda para realizar el informe, tutoriales norma APA, ayuda de redacción. Todo eso me aparece. Pero lo que solo me aparece acá donde usted tiene lo del campus virtual en el lado, ahí en lo azul, solo me aparece capítulo 1 y capítulo 2. Sí, es que recuerda que yo las quiero ir llevando poco a poco, porque yo no les quiero activar todo, ¿sí me entiendes? Ahorita no les quiero activar todo, entonces lo que necesito es que vayan mirando todo esto. Mira, todo esto debe de aparecerle. Debe de aparecerle el sílabo, el foro de presentación, debe de aparecerle la ayuda para la redacción. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Verse esto o descargar. Por ejemplo, aquí, ayuda para realizar el informe final. Tienen que ya haberlo descargado y leído. Este es el envío para el avance final. Recuerden entonces que es el 19 de febrero. Recuerden que debe llevar estos puntos. Este es el calendario de actividades para que ustedes se vayan guiando y no se dejen coger el tiempo, ¿sí? Entonces eso, pero esperen un momentico, le desactivo aquí. Es que a mí me aparece así no les aparece a ustedes. Ayuda para redacción, bueno. Tutorial de norma APA, mire que les estoy dejando absolutamente todo. Ayuda para realizar el informe, envío, ok. Calendario. Y yo, por ejemplo, tengo todo, pero yo solamente quiero que ustedes vean el capítulo 1 y el 2. ¿Sí? Ajá, pero sí nos está dando el acceso para entrar al capítulo. Ajá. Pero a mí cuando le doy seleccionar al capítulo, no me aparece nada, no me carga ni nada. ¿No? A mí tampoco. Bueno, miren este capítulo 1. ¿Tienen allí ensayo sobre Revolución Verde? Es Porque que cuando... se supone que aquí ya tienen que verlo, miren, porque aquí no tiene ocultar. Aquí ya tendrían que poderlo ver. ¿Pueden ver esto? Sí. Sí, ok. Bueno. ¿Pueden ver la agroecología en Cuba, referencia mundial? Lick, ahí está en el capítulo. Sí, aquí estamos en el capítulo 1.
No, a mí no me aparece nada del capítulo 1. Sí puedo ver eso, pero si me voy al calendario, pero meterme en el capítulo, Sí, en el no me capítulo puedo como meter. tal, tendría que permitirles. Mire, tiene que salirle esto. Ensayo sobre Revolución Verde, que es donde subieron la tarea. Tiene que salirle esto, que es la agroecología en Cuba, referencia mundial, que ya tienen que haberlo visto también. Este es un video. Este es un instructivo de construcción de huerto mandala. Esta son los principios y fundamentos, aquí les digo, les comparto las diapositivas que utilicé para la sesión sincrónica. Pero las que yo les estoy compartiendo, allí están también. Otro estilo de huerto mandala para que ustedes lo miren. ¿Sí? Extracción de palabras desconocidas, que es una actividad que tienen que hacer, y ver este video para extraer las palabras desconocidas. ¿Sí? Entonces, todo eso ya está activo para que ustedes lo vean. Ya, todo eso está activo. Ahora, lo que no sé es por qué no, todas no lo pueden ver o solamente una. Porque Yo tampoco lo